Muy buenas tardes, sean todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Les habla Sixto Paz Wells desde Lima, Perú. Desde hace 49 años nos hemos embarcado en una experiencia extraordinaria, maravillosa de contacto extraterrestre. Como ustedes saben, esa experiencia empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática, se corroboró con avistamientos anunciados previa cita, nos permitió llegar a ver físicamente a los tripulantes, a naves espaciales de estos seres de otros mundos, y no solamente la experiencia quedó con nosotros, pudimos darla a conocer a miembros de las Fuerzas Armadas que acompañaron a mi padre a un encuentro programado, permitieron también que periodistas estuvieran con nosotros en estos encuentros. La experiencia del contacto, más allá de las experiencias, tiene una gran riqueza, una gran profundidad en cuanto a la enseñanza y el conocimiento, porque nos ha ayudado a entender realmente pues quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la otra historia, la verdadera historia planetaria, el sentido realmente de la vida en este planeta, la expectativa que tienen los extraterrestres con respecto a la humanidad, porque hay una expectativa, y quiénes son realmente ellos para nosotros, o sea, realmente qué significado tienen en nuestro proceso evolutivo, pues en el proceso de la evolución de la humanidad en este planeta. En esta oportunidad vamos a hablar de la Gran Hermandad Blanca, del gobierno interno positivo del planeta. La Hermandad Blanca, ¿quiénes son? Pues existe la Hermandad Blanca del Universo y la Hermandad Blanca de la Tierra. La Hermandad Blanca del Universo son civilizaciones extraterrestres muy evolucionadas que están a cargo probablemente de guiar, dirigir, orientar el proceso evolutivo de las demás civilizaciones. En nuestra galaxia, la Vía Láctea la conforma el Consejo de los 24 Ancianos. O sea, los 24 ancianos de la galaxia o el Consejo de la Confederación de Mundos, los mismos 24 seres que se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. Por debajo de ellos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones que están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, los guardianes y vigilantes y los instructores planetarios. El gobierno de nuestra galaxia es solamente para nuestra galaxia, pero cada una de las galaxias satélites, o sea, hay un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, y cada una de estas galaxias satélites, una de las cuales es la Vía Láctea, tiene su propio consejo local y todos tienen un representante en Andrómeda. Allí existe lo que se conoce como el Consejo de los 9 de Andrómeda. Y la relación entre el Consejo Central y los consejos locales, ellos le llaman la Gran Hermandad Blanca del grupo local de esta parte del universo. Entonces, la Hermandad Blanca del Cosmos es de esta parte, por así decirlo, este grupo local. Y hubo un momento dentro del proceso de la evolución del planeta Tierra en que las jerarquías, tanto de nuestra galaxia como del grupo local, consideraron necesario enviar a 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes que aterrizaron en el desierto del Gobia, en la Mongolia. O sea, fue por las variaciones en el plan cósmico que llegó la Hermandad Blanca a la Tierra. Y digo por las variaciones porque, como tantas veces ya se los he mencionado en las diversas conferencias, la Tierra pues, fue seleccionada junto con otros 7 planetas más, o sea, 8 en total, para llevar a cabo un proyecto muy especial, crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de las civilizaciones extraterrestres más avanzadas, que con el tiempo pudiera inspirarlos a estas civilizaciones más avanzadas sobre aspectos que ellos han descuidado o han olvidado. Somos, pues, un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Somos envías estelares, somos siembra de vida extraterrestre, y a lo largo del proceso de evolución de nuestro planeta, las intervenciones extraterrestres han ido variando, como han traído consigo también la variación de todo el plan cósmico. El plan preveía crear las condiciones para que surgiera una civilización y que estas civilizaciones, siguiendo un programa diferente al de ellos, que priorizara las emociones, los sentimientos, nunca avanzáramos más rápido de lo que ellos nos podían seguir, por lo cual cada cierto tiempo nos frenaban
produciendo reseteos, haciéndonos olvidar gran parte de lo que habíamos avanzado, y siempre con la expectativa futura de que llegado un momento el reseteo iba a ser definitivo. Sería como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiéramos ido. ¿Por qué? Porque ellos seleccionaron para el plan cósmico, para este experimento, pues 8 planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido en su proceso evolutivo. Según esto, la Tierra hace 1.200 millones de años murió, producto de impacto de lluvia meteórica y de pulsos de luz violeta provenientes del centro de la galaxia que no pudieron ser aprovechados, que no pudieron ser utilizados para bien, sino trajeron convulsiones que llevaron a la destrucción de la Tierra. Entonces, nuestro planeta vivía una segunda oportunidad. Hubo extraterrestres, o sea, civilizaciones que fueron encomendados por la Hermandad Blanca de esta parte del universo para viajar a través del tiempo y el espacio y llegar a Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico. Esto mismo se hizo en los otros 7 planetas más, o sea, 8 en total. Y la idea era pues que llegáramos hasta cierto punto, ellos nos siguieran hasta ese punto, y después ahí terminaba todo. Pero ¿qué pasó? Como la idea era trabajar la parte de las emociones y los sentimientos como un mecanismo para catapultar activizaciones que estaban como estancadas evolutivamente, las emociones y los sentimientos dieron cuenta de ello, los afectaron tanto que se involucraron demasiado y, como tantas veces lo he dicho, pues hubo extraterrestres que se hicieron adorar como dioses, que tomaron pueblos completos como pseudos particulares, que llegaron a pelearse entre ellos usándonos a nosotros, y también hasta hubo mestizaje, hibridación. Todo eso hizo de que el real tiempo en el universo, que es como una espiral ascendente, y el tiempo alternativo paradójico, que corre pues a una velocidad mayor que el tiempo real, porque está desfasado en el tiempo, se fueran acercando peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Lo cual los mayas habían anticipado, profetizado, que ocurriría el 21 de diciembre del año 2012, cuando el pulso de luz violeta del centro de la galaxia, lo mismo que habría matado a nuestro planeta hace millones de años atrás, pues aseguraría la permanencia y la vida en la 4ª dimensión. O sea, toda esa energía, todo ese pulso de luz violeta llegado a la Tierra en un momento en el que habría un nivel de conciencia superior, no en toda la humanidad, pero una parte significativa de la humanidad, aseguraría el tránsito dimensional hacia la 4ª dimensión. Entonces, hace 12.000 años atrás, debido a las guerras de Orión, a los conflictos entre los guardianes y vigilantes que fueron enviados aquí a la Tierra, debido a la hibridación y el mestizaje de un grupo de pleiadianos con seres humanos en la Tierra, y la entrega o la facilitación de información que no estaba prevista, que tuviéramos acceso a ella. Pues todo esto, esas variaciones generaron, dentro del plan cósmico, que se considerara enviar a la Hermandad Blanca del Universo una representación, 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes, que aterrizan, reitero, en el desierto del Gobi y fundan la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y establecen, a través de una red de túneles y galerías que recorren todo el planeta, pero no es que la Tierra sea hueca, según los extraterrestres, la Tierra no es hueca, sino que hay túneles y galerías que corren paralelos a la corteza terrestre entre los 4 y 20 kilómetros de profundidad. Y allí en ciertos lugares se han guardado pues archivos del conocimiento humano. Sabemos que alrededor de la Tierra hay un cinturón magnético, el cinturón de Van Allen, que es como una cinta de video de cassette. Todo lo que decimos, pensamos que ha grabado allí. Entonces uno podría acceder fácilmente a bajar información del registro akáshico. Pero con ese pulso de luz violeta que está llegando y las convulsiones que se generan en el Sol y en la propia Tierra, eso afecta realmente la captación de esta información, y por eso estaba previsto que para esta época pues podría ser útil y necesario el que hubiesen archivos a los que pudiera acceder la humanidad. Pero ¿por qué, si en el pasado se había previsto de que la humanidad no tuviera acceso a la información y después se le dio información que no se le debía dar? Ahora, ¿por qué se guardan archivos para dárselos a la humanidad llegado el momento? ¿Por qué tantas contradicciones? ¿Por qué tantas variaciones? Porque los extraterrestres han descubierto
que el ser humano de la Tierra, de los 8 planetas del plan cósmico, los seres humanos de la Tierra, como una versión corregida y mejorada de ellos, tenemos una gran capacidad de improvisación, tenemos una gran curiosidad, y que por más que se nos han puesto muchas limitaciones, muchas barreras, se nos han hecho muchos reseteos para bajarnos la velocidad, para que no avancemos más rápido de lo que podemos, o sea, de lo que ellos podían seguirnos, esto lo único que ha significado es un impulso mayor todavía. Entonces, hace 12.000 años llegan estas entidades y reclutan a gente de civilizaciones como sobrevivientes de la Atlántida, sobrevivientes de la Lemuria. Los reclutados de entre todos los pueblos de la Tierra habrían de integrar el factor o elemento 33, reemplazando la hermandad blanca del espacio. O sea, los que vinieron de afuera seleccionan a gente de la Tierra para que los reemplace a ellos y se queden como los guardianes, o sea, o los guardianes realmente de los archivos del conocimiento, con la expectativa de que si la humanidad lo merece, que si la humanidad hace el esfuerzo suficiente, podrá acceder a esa información. Ahora, esta hermandad blanca de la Tierra que se formó con sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas, que habían hecho el mérito suficiente, ¿no?, como para recibir esa responsabilidad, ¿ellos tendrían acceso a la información? No. Ellos simplemente guardarían la información, pero se mantendrían, podríamos decir, al margen de ella. Uno dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues justamente ese era el sacrificio, la tarea y la responsabilidad que tenían. O sea, obviamente tenían mucha información, mucho conocimiento, pero lo esencial y más profundo, no. Entre los maestros ascendidos, o sea, entre los maestros que fueron convocados a formar la Hermandad Blanca, también hay, o sea, son seres obviamente muy evolucionados dentro del planeta, que han destacado mucho. Hasta el 21 de diciembre del año 2012, como le hemos explicado en muchas ocasiones, pues la Tierra era un planeta de tercera dimensión, o sea, de conciencia y tercera dimensión física. O sea, vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones, ¿no? El cuerpo físico en su material, cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, el tercer vehículo, que es el ego inferior, el carácter, la personalidad, el cuarto vehículo, el mental superior, el cuerpo de las facultades psíquicas, nuestra percepción extrasensorial, el quinto vehículo, que es el alma, la catedral del espíritu, el acopio de las experiencias de nuestras vidas pasadas, el sexto vehículo, que es el espíritu, la conciencia, y el séptimo vehículo, que es nuestra esencia. Entonces, decir que vivimos en un planeta de tercera dimensión, que somos seres de tercera dimensión física, en una tercera dimensión de la conciencia, es que nos movemos dentro del cuerpo físico, el astral y el mental inferior. Pero la mayoría de la gente pues no recordaba conscientemente los sueños y vivía tan mecánicamente que realmente éramos muy poco conscientes de las cosas. Éramos un 3,3, pero más 3,1, por así decirlo. Pero había gente en nuestro mundo, antes del 21 de diciembre de 2012, que eran 3,4, 3,5, 3,6. Esto es que un 3,4 vivía en un, podríamos decir, un planeta de tercera dimensión física, pero con una cuarta dimensión de la conciencia. Gente que tenía percepción extrasensorial muy manifiesta, o sea, viajes astrales conscientes, telepatías, clarividencias, premoniciones, precogniciones, visiones de futuro, todo tipo de percepciones. Había gente 3,5, personas que aún viviendo una realidad de tercera dimensión, recordaban vidas pasadas y actuaban en consecuencia con la sabiduría acumulada de vidas anteriores. Personas que tenían muy clara la misión para la que habían venido. Habían también personas 3,6, tipo Teresa Calcuta, Mahatma Gandhi, Luther King, ¿no? En tercera dimensión física, una sexta dimensión de conciencia, que es la conciencia del espíritu. Los extraterrestres que nos visitan, y nos visitaban también en ese entonces, 4,4, 4,5, 4,6, 5,5, 5,6, los 24 nacieron en la galaxia 6,6, los 9 de Andrómeda 6,6, seres que ya no tienen corpórea física, son seres como de energía. Recuerden que en este universo material de 7 dimensiones, todo es materia y todo es energía.
La materia es energía en estado denso. La energía es materia en estado radiante, referencias de grado. Entonces, cuando hablamos de maestros ascendidos, son aquellas personas pues, que han ido evolucionando y han pasado de un 3,4, un 3,5, un 3,6, y muchos de ellos ya no necesitan reencarnar, y sin embargo, por amor a la humanidad, aceptan volver para ayudar a otros a seguir evolucionando. Y se les llama maestros ascendidos porque por mérito propio han ido alcanzando niveles de conciencia a pesar de todas las dificultades, a pesar de que existe un gobierno interno negativo planetario que trata de frenar la evolución humana. Pero precisamente cuanto más tratan de frenarla, tanto más mérito tiene esa evolución. Y son pocos, pero son muy evolucionados los seres que van logrando pues ir creciendo en este planeta. Entonces, entre los maestros ascendidos hay de todo, pero especialmente quienes evolucionaron aquí mismo en la Tierra. Podríamos decir que a veces también dentro de ciertas escuelas se habla de maestros ascendidos a seres extraterrestres que han pedido permiso para encarnar aquí en la Tierra o se les ha dado la tarea de venir aquí para ayudar a otros a seguir evolucionando. Hoy en la actualidad se les llama niños índigo y cristal y se ha masificado. O sea, si antes venía uno que otro y muy de vez en cuando, ahora están viniendo muchísimos de estos niños y niñas de un aura azul, de una gran espiritualidad, de un aura blanca, ¿no? O de un aura rosa de amor incondicional. Están encarnando aquí no para aprender, sino para enseñar. Probablemente porque ya también vías anteriores aprendieron lo que les faltaba aprender. Pero de todas maneras recordemos de que la evolución es personal e intransferible. Por más que tú estés al lado de un gran maestro, si tú no tienes voluntad de crecer, la sombra del maestro no te va a hacer evolucionar. Te puede, o sea, inspirar, pero realmente la iluminación es cosa de cada quien. La Hermandad Blanca de la Tierra cuida los retiros interiores, aquellos lugares de la Tierra donde se guardan los archivos del conocimiento de la historia planetaria. Por ejemplo, en Chile, en el Valle del Elqui, ¿no? En Cochihuás, en el caso de Argentina, Minchemapuc, la ciudad intraterrena cercana al lago Nahuel Huapi, o allá en Ushuaia también habría otra de estas entradas, ¿no? En Argentina también tenemos, ¿no? O sea, lo de Ushuaia, tenemos también lo de Capilla del Monte, hay en Córdoba, la zona de la Traslasierra, en Uruguay, por ejemplo, la zona de Minas, Cerro de Arequita, en Brasil, la Sierra Portiaria, Goiás, Paraúna, en Colombia, por ejemplo, tenemos Ciudad Perdida, ¿no? En la Sierra Nevada Santa Marta, en Ecuador, la Pueblo Sayos, en el Perú, el Paititi, ¿no? Los Guayabos en Costa Rica, el Valle de las Siete Luminares en México, Monte Shasta en California, ¿no? Cerca de Toledo también hay unas entradas, allá también en Galicia, cerca de Santiago de Compostela también hay esas entradas, en Montserrat, ¿no? También hay esas entradas, o sea, realmente en todo el planeta, ¿no? Y hay pues ese resguardo por parte de la Hermandad Blanca de todos estos retiros. La Hermandad Blanca de la Tierra sabía que llegaría el tiempo de madurez cuando el propio ser humano estuviese dispuesto a recibir el testigo y tomar la posta, pero ya no para guardar y ocultar, sino para saber y difundir. Cuando empezó la experiencia del contacto extraterrestre, los guías, a través de los mensajes y de las experiencias de contacto directo, nos hicieron mención de una gran responsabilidad, una gran tarea, una misión que teníamos entre manos y que la hemos venido asimilando, entendiendo con el paso del tiempo. Entonces, aquellos que fueron nombrados como la Gran Hermandad Blanca de la Tierra, de los retiros interiores, sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas, a los que se les han ido añadiendo gente sobreviviente de los mayas, de los incas, de los mapuches, de pronto de los sumerios, de distintas culturas y civilizaciones, de los chinos, de los tibetanos, ¿no? Se les han ido incluyendo ya para ir reemplazando, crear nuevas generaciones de miembros de la Hermandad Blanca, algunos de ellos guardando los archivos, o sea, o los registros en los retiros de Hermandad Blanca ocultos, y otros estando en la superficie, conviviendo infiltrados en el medio de la humanidad, pero también a la vez cuidando todas las posibles entradas o llegadas a esos archivos del conocimiento, para que no caigan en manos equivocadas.
Entonces, llegado el momento, la Hermandad Blanca de la Tierra ya no solamente iba a recibir nuevos miembros, sino que ya iba a cambiar la actitud o la responsabilidad que tenían, la de ocultar y guardar. Ahora va a ser más bien de recibir, o sea, la nueva Hermandad Blanca tendría que recibir la información y tendría que difundirla, compartirla, enseñarla, hacerla accesible a todos. Y esa es la responsabilidad a la que hemos tenido acceso como grupo, no solamente nosotros, muchos otros grupos de contacto, escuelas espirituales y todo. Han sido varios los grandes maestros que han dirigido la Hermandad Blanca de la Tierra a través de los siglos, a través de los miles de años. Esto de que los archivos de la historia planetaria están ocultos en túneles, galerías, nos hace recordar justamente uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches de Sherezade, el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones. El número 40, en la numerología 40, cuarentena, aislamiento, purificación. O sea, nuestro planeta se encuentra pues en una cuarentena planetaria en la cual no cualquier civilización puede intervenir aquí. Y existen esos ladrones, o sea, que han ocultado los archivos de conocimiento. ¿La Hermandad Blanca son los ladrones? No, la Hermandad Blanca ha guardado los archivos de conocimiento para que los ladrones o los que quieren que la humanidad no tenga jamás acceso a esa información puedan hacerse cargo de ello, de esa información y hacerla desaparecer o manipularla y todo. Entonces, el simbolismo de este cuento es que para poder acceder a todos esos archivos del conocimiento, a ese tesoro de la humanidad, que es la información que definitivamente nos aclara quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos, hay que utilizar el poder de la palabra, la magia del verbo, ¿no? El ábrete sésamo, el poder del sonido. No por nada los guías han insistido tanto de la importancia de la meditación, no solamente la meditación en silencio, la meditación mántrica, para activar nuestros chakras, para tratar nuestra conciencia, para poder accesar realmente a los retiros donde está el conocimiento, y sobre todo en una época como esta que ya llegó el momento que la información salga a la luz y haya quienes asumamos la responsabilidad de recibir ese conocimiento y transmitirlo, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Dentro de la experiencia del grupo de contacto, fue en la época inicial, o sea, en el año 74, cuando empezó el contacto del grupo, que íbamos al desierto de Chilca, en la costa y todo, que recibimos de parte de los guías extraterrestres la comunicación que debíamos ir a un lugar en las montañas llamado Marcahuasi, o sea, un lugar a 4.000 metros de altura, subiendo pues por la cordillera, más o menos pues unas 3 o 4 horas de la ciudad de Lima, uno llegaba a esta población llamada San Pedro de Casta. Y en este lugar, pues uno iniciaba el ascenso a pie, ¿no? Esta población está como a los 3.600 metros, había que subir todavía 400 metros más hasta una meseta rocosa, montañosa, la meseta de Marcahuasi. En el año 74, cuando se recibió la comunicación, se decía que este lugar era el altar de los dioses. No era muy conocido, podríamos decir casi desconocido, este lugar, y menos aún nosotros que recibimos el mensaje, pues desconocíamos la existencia de este sitio. Entonces estuvimos buscando y habían varios Marcahuasis ya en los mapas de Perú, ya, y empezamos por ir al más cercano, relativamente a Lima, que era este. Entonces subimos a esa montaña, no fue fácil, realmente, porque íbamos con mochilas o equipos cargados, no había la facilidad que hay ahora de que te alquilan pues realmente caballos, burros y todo para llevar el equipaje, porque realmente subir a esa altitud cargando pues los equipos era bastante difícil. Entonces, ese viaje que hicimos en el año 74 fue bastante duro, bastante difícil, pero la experiencia fue maravillosa. O sea, Marcahuasi es una meseta de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, que tiene como un centenar, no medio centenar, un centenar de esculturas ciclópeas gigantescas, formaciones graníticas naturales que han sido trabajadas por la mano humana. Aquí al lado derecho pueden ver el rostro de la humanidad o la cabeza del Inca, pues es la esfinge de Giza. Al lado hay la figura como un cóndor, no con el cuello girado.
Después aquí al lado izquierdo pueden ver el rostro como una persona de raza negra. La figura tiene como 27 metros de altura. Y ustedes, pues allí, en Marcahuasi, los guías nos hablaron de la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, de existencia de túneles y galerías por debajo de Marcahuasi, donde se guardó un conocimiento del pasado, donde habrían fallecido incluso unas grandes mentes, unos grandes seres muy avanzados que vinieron del espacio. Por alguna razón ellos quedaron allí, o sea, fallecieron, pero el conocimiento quedó en este lugar. La meseta es algo imponente, es impresionante. Y hay lugares donde el abismo son 1000 metros en vertical, caída libre. Realmente es extraordinario Marcahuasi. Y en el extremo opuesto de la meseta, ¿no? Ya donde la meseta termina del otro lado, hay un templo que es el que está allá hacia el lado derecho, que se llama el templo de Hualalo. Y es que en los mitos y leyendas de los pueblos prehispánicos, preincas incluso, se habla de que este lugar fue donde se produjo la batalla final de los dioses, las guerras del Pariacaca. Y esas guerras cósmicas nos recuerdan precisamente a las guerras de Orión. Y como un recordatorio de esas batallas cósmicas están muchas de estas esculturas. Por ejemplo, la figura de la Taweret o la Taweris, la figura de la diosa hipopótamo, diosa de la fertilidad del Antiguo Egipto, tiene como 7 metros de altura. Y miren ustedes, aquí abajo hay también como en alto relieve la figura como de un ave. Miren ustedes, se pueden ver muchas de estas formaciones ya y que pues han sido muchas de ellas trabajadas. En el templo de Hualalo pueden ver ustedes aquí del lado derecho la figura de un rostro humano. Dependiendo el ángulo, dependiendo la hora del juego de sombras, pues permite ver cantidad de figuras. Allí tuvimos avistamiento de las naves. Esta es una fotografía tomada en una salida posterior. La tomó una compañera de nuestro grupo. La foto es del guía Mardox. La fotografía fue analizada por una revista podríamos decir, de política que realmente no comparte realmente todos estos temas y sin embargo, pues consideraron que sí, que la fotografía era más que original, revisaron los negativos y todo. Bueno, ya ahí en Marcahuasi tuvimos la oportunidad de tener contacto con los guías y ellos nos dijeron allí en Marcahuasi, miren la importancia, sobre la existencia de la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores, de lugares en la tierra donde estaban los archivos del conocimiento, que llegado el momento tendríamos la oportunidad de ir a esos lugares, pero que por ahora nos preparáramos porque ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Ya nos estaban advirtiendo de que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, más el estar ahí en Marcahuasi, se iba a corroborar, se iba a comprobar ya con este contacto a través de la prensa. Y bueno, ellos ya nos habían hablado, como les decía, de esas grandes mentes del universo que en algún momento descendieron en Marcahuasi y algunos llegaron a fallecer allí, dejando gran parte de su conocimiento guardado para que, llegado el momento, la humanidad pudiera acceder a él, allí y en otras partes de Sudamérica y del planeta. Durante los días que nosotros estuvimos en Marcahuasi, pues mi padre, que nos había acompañado junto con gente de la Fuerza Aérea a un encuentro programado, mi padre totalmente escéptico, o sea, él no creía realmente, o sea, él estaba convencido de la existencia de los ovnis, lo que no creía es que nosotros podíamos haber tenido el contacto con los extraterrestres. Entonces, él con un grupo de militares nos acompañaron al desierto de Chilca y vieron aparecer los ovnis. Mi padre quedó fuertemente conmocionado. O sea, entre todos vimos ahí un objeto en forma de cilindro como unos 150 metros de largo, pero él no comentó ni él ni los militares lo que habían observado para no desacreditarse, no desprestigiarse. Y habían pasado varios meses de esto. Sin embargo, justo nosotros vamos a las montañas, a Marcahuasi, y cuando nosotros estábamos recibiendo allí en Marcahuasi, abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Mi padre caminando por la calle, miren ustedes qué sincronía, se encuentra con Enrique Valls, el representante de la agencia EFE de noticias de España en Perú.
y él lo reconoce ya a mi papá y le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación OVNI en el Perú, ¿alguna noticia fresca sobre el tema OVNI que nos quiera compartir? Entonces mi padre en ese momento nos contó que sintió el impulso irrefrenable de contar la experiencia de nuestro contacto. Y le dijo, mis hijos ya han tenido contacto extraterrestre. ¿Cómo es eso? Entonces él le contó la experiencia y este periodista sacó un cable que rebotó en España y en todos los países de habla hispana. 5 jóvenes peruanos, ¿no?, llegan a tener contacto con seres extraterrestres en la meseta de Marcahuasi. O sea, bueno, sale la noticia como que eran miembros del IPRI, pero realmente nosotros somos los hijos del presidente del IPRI, ¿no?, del instituto de mi padre. Y la noticia creó revuelo. De España inmediatamente llamaron por teléfono a Lima preguntando si la noticia era real, si la noticia era correcta. Y ahí dijo, sí, o sea, Enrique Val dijo, don Carlos es una persona muy seria, es asesor científico de la Fuerza Aérea del Perú. Ya entonces agarraron a Juan José Benítez como corresponsal de prensa y lo enviaron al Perú a cubrir la insólita noticia de ese contacto. Entonces, todo esto ocurría mientras estábamos solos en las montañas, dándole cumplimiento al mensaje de los guías. Y Juan José Benítez llegó a Lima, dejó sus cosas en el hotel, se tomó un taxi y llegó a la casa de mi padre, estaba entrevistando a mi papá, cuando en ese momento nosotros llegamos de la montaña con nuestras mochilas, y mi padre y Juan José Benítez salieron a nuestro encuentro, y nos dijo, pues, mi papá, muchachos, qué bien que hayan venido, este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces ya cuando nos enteramos cómo había sido y le contamos a Juan José Benítez lo que estos seres habían dicho en las montañas, él nos dijo, si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitó a Benítez a este encuentro programado. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia compartida y repartida. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y Juan José Benítez acompañó al grupo al desierto de Chilca, vio aparecer las naves, 2 objetos haciendo evoluciones sobre el campamento, sobre el lugar, y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, pues lo testificó a través de la prensa. Él lo dijo, yo vi 2 ovnis, lo había anunciado con día de antelación. Y escribe su primer libro, ¿no?, el OVNIS SOS a la Humanidad, editorial Plaza de Janés, en que relata la experiencia de haber atestiguado la realidad y contundencia del contacto. Al año siguiente, Juan José Benítez regresó y pues nuevamente nos acompañó a un encuentro programado, pero esta vez ya no al desierto al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima, y ahí nuevamente las naves aparecieron y vino acompañado otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Y eso hizo de que la experiencia del contacto fuera catapultada, proyectada a nivel mundial. Ahí con Juanjo Benítez, muchos años después, y con la esposa Juanjo Benítez, ¿no?, Blanca, ahí en el hotel previo a irnos juntos a la Feria del Libro, pues, de Guadalajara, México. Sobre la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Cuando nosotros recibimos ahí en Marcahuasi sobre la existencia de la Hermandad Blanca, no teníamos ni el conocimiento, ni la formación esotérica, ni la literatura. Ya no habíamos tenido acceso a una literatura que hablara de estos temas. O sea que realmente sí, yo formaba parte de una agrupación yoga, pero pues mayormente no había incursionado en estos temas en profundidad. O sea, pues no tenía ese conocimiento y sin embargo, pues los guías lo hicieron esa gran revelación allí en Marcahuasi. Elena Blavatsky, conocida como Madame Blavatsky desde 1831 a 1991, fue una escritora, ocultista y teósofa rusa. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica, una organización o fraternidad internacional fundada en 1875 y relacionada con la teosofía. Según la cofundadora y figura de referencia del movimiento, Elena Blavatsky, se trataría de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual, recordando de que la sabiduría espiritual está dentro de cada uno y a través de la introspección, el autoconocimiento, a través de la meditación, se puede acceder a ella, que mejor también que al lado de los maestros espirituales,
como también está compartida y repartida a través de todas las religiones. Por eso la teosofía también se abría a todos los conceptos, enseñanzas y conocimientos transmitidos por todas las religiones y por toda la tradición. Aquí vemos pues a la Madame Blavatsky, ¿no?, rodeada de muchos de los grandes gurúes y maestros de la India de aquel entonces, de fines del siglo XIX. Y algunos de los grandes representantes de la teosofía. Algunos se mantuvieron dentro de ella, otros se apartaron por diferencias de opinión, por situaciones que nunca faltan en los grupos. Sabemos que las relaciones humanas no son fáciles. O sea, Elena Blavatsky, Henry Steele Olcott, ¿ya?, que era pues un militar que había estado en la Guerra Civil de los Estados Unidos, Charles Leadbeater, no, Alice Bailey, perdón, o sea, allá arriba, ¿no?, con unos libros maravillosos y con unas experiencias extraordinarias en donde ella también recibía cartas, se carteaba con algunos de los grandes maestros, Mahatmas y todo, que le transmitían información, revelaciones. Ya todos ellos comenzaron a tener experiencias en la medida en que iban ahondando, experiencias a nivel astral, a nivel espiritual, en sus meditaciones, y tuvieron algunos contactos también muy directos con estas entidades. Entonces, Alice Bailey, la que está en la parte superior, Charles Leadbeater también, que recibió y escribió libros maravillosos, de mucha información y conocimiento, Annie Besant, ¿no?, que vemos ahí, y que es muy curioso porque Annie Besant ya era, podríamos decir, participaba en grupos políticos de extrema izquierda, nada que ver con la espiritualidad, hasta que tuvo realmente su despertar espiritual y cortó con todo lo anterior y profundizó todos los conceptos espirituales de una forma realmente extraordinaria, dejando también un legado de literatura extraordinaria, maravillosa. Los maestros con los que entraban ellos en contacto, aparte de los maestros físicos visibles que hemos visto ahí sentados al lado de Madame Blavatsky, algunos de ellos pues solamente se comunicaban a través de cartas, ya, o se les manifestaban en experiencias internas, como el maestro El Moria, el maestro Kutumi, el maestro tibetano Igual Kul, ¿no? Todos estos grandes maestros, pues, algunos se proyectaban como seres de luz y les transmitían información. O sea, estamos hablando de fines del siglo XIX. Y gran parte de la información coincide de que la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores son los guardianes de los archivos del conocimiento. Y además de guardar el conocimiento, se está guardando también en estos túneles y galerías unos cristales verdes, ¿no?, de un material llamado olivino peridoto, que hoy por hoy, a través de los guías, ya sabemos realmente que su origen está en Orión y que son la garantía de la existencia de nuestro tiempo alternativo paradójico. Eran cristales de Orión traídos del tiempo real para que existiéramos en el tiempo alternativo y se pudiera establecer el puente y de entrada y salida realmente de quienes venían a observarnos, a darnos seguimiento como instructores, como maestros de la humanidad. Nicolás Roerich, de San Petersburgo, Rusia, pues fue un artista ruso, o sea, realmente filósofo, escritor, arqueólogo, viajero, hizo unos viajes espectaculares por todo el Oriente, por toda Asia, Mongolia, el Tíbet, pintó más de 7,000 lienzos. Sus cuadros sobre el Tíbet y sobre la Hermandad Blanca son verdaderas puertas de conexión pues, con la Hermandad Blanca. Y fue fundador también del Movimiento Internacional de Protección de la Cultura, de muchos monumentos y muchos lugares han sido protegidos gracias a él. Fundó también la Agni Yoga Society, la forma también de meditación muy interesante. Y él tuvo acceso precisamente a estos retiros de la Hermandad Blanca a fines justamente del siglo XIX. Y recibió revelaciones, información de parte de los maestros tibetanos y de la gente, pues de los grandes maestros de aquella zona, de la conexión de la humanidad y de los extraterrestres,
pues también con los maestros espirituales. Un cristal como este estaría resguardado precisamente allí en el Tíbet, ¿no? Un olivino peridoto, como varios otros también repartidos en diversas partes del planeta. En la bandera de la paz, un cuadro que pintó Nicolás Roerich, un símbolo que recogió las Naciones Unidas y que lo comparten con aquellas personas que están haciendo pues una gran labor por la paz mundial. Ahí me encuentro en San Petersburgo, en la casa de Nicolás Roerich. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a Nicolás Roerich a hacer esas expediciones al Asia? Solamente el conocimiento de lo esotérico, de lo espiritual y todo. También él sabía que ya en la Edad Media había una continua referencia a la existencia de un reino secreto, misterioso, el reino del Preste Juan. Las expediciones, las caravanas que se hacían por la ruta de la seda, pues eran las que traían a Europa la continua información de la existencia de ese reino misterioso, legendario, del gran Preste Juan, el rey del mundo. Un reino de una, podríamos decir, una gran riqueza, una gran sabiduría, un gran conocimiento. Pero ¿quién era el Preste Juan? Recordemos que el Maestro Jesús, cuando Pedro le pregunta, Rabí, ahora que tú te marchas, ¿qué va a ser de Juan, el más joven de todos los discípulos, como tu hijo espiritual? Y Jesús les dijo, si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿de qué te preocupas, Pedro? Entonces corrió el rumor entre los apóstoles que Juan no moriría, pero Juan sí murió deportado en la isla de Patmos por el emperador Diocleciano y donde tuvo la visión del Apocalipsis. Y Juan habría seguido reencarnándose aquí en la tierra y la Hermandad Blanca y los retiros interiores estarían siempre buscando cada vez que se encarna, así como cuando se busca la reencarnación de los Dalai Lamas o de los lamas principales, buscarían inmediatamente saber dónde volvió a encarnar Juan para llevarlo a los retiros de la Hermandad Blanca, para que sea y siga siendo pues la máxima autoridad de los retiros. O sea, como que en algún momento Jesús en días anteriores fue la máxima autoridad de la Hermandad Blanca aquí en la tierra, pero Juan, el discípulo amado, lo reemplazó. Juan habría sido pues el rey del mundo, o seguiría siéndolo en la actualidad, o gran señor de Shambhala. Un mundo intraterreno al que no se accede tan fácilmente, sino es que no te invitan. Esta es la basílica de la tumba de Juan Evangelista en Éfeso, llamada Apasa, en la época hitita. Toda esta zona se llamaba Apasa en la época hitita. Esta es la tumba de Juan el Evangelista en medio de las ruinas de la basílica. En el Himalaya, pues existe realmente toda la información que habla de estos retiros de la Hermandad Blanca, de estos maestros, ¿no? Y en los monasterios, pues existe también toda esta información de ese gobierno interno positivo planetario, para contrarrestar la existencia de un gobierno interno negativo, conformado por seres que habrían sido deportados a la Tierra después de cruentas guerras cósmicas. Estos seres deportados a la Tierra murieron aquí en nuestro mundo, estuvieron un tiempo en el mundo intraterrestre, o sea, en el mundo intraterrestre hay seres bien intencionados como seres malintencionados, como en todo. Pero estos seres murieron y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde allí le han declarado pues una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, pero manipulan unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad, gente llena de resentimientos, de rencores, frustraciones, como Hitler, como Mussolini, como Stalin, ya como Bush, y a través de ellos tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción, como Chávez y tantos otros. Bueno, total que a través de ellos la idea es llevar al mundo hacia la autodestrucción, o sea, controlar al mundo o destruirlo completamente. Mi hermano Charlie, que desarrolló todos los grupos de contacto de Brasil, hizo una gran labor de difusión en el Brasil, pues ellos también recibieron sobre la importancia de ir a uno de estos retiros de la Hermandad Blanca,
el lugar era la Sierra de Paraúna, en Porquiaria, en Goiás, ahí en Brasil. Miren ustedes cómo estaba esa zona en aquel entonces. Era una vegetación exuberante, no habían llegado los ganaderos, no habían llegado pues los colonos a esa zona. No era fácil acceder allí. Una sierra, como pueden ver ustedes allí, y el grupo hizo un descubrimiento extraordinario en base a los mensajes recibidos por mi hermano y el grupo de contacto. Hicieron un increíble descubrimiento de una muralla de 4 kilómetros de largo, de hasta 4 metros de altura, de piedras hexagonales basálticas, al estilo de Nan Madol en las Islas Marquesas, pero en medio del Brasil. O sea, algo inédito, algo desconocido. Según los arqueólogos y antropólogos en Brasil solamente hubo cazadores y recolectores incipientes, nunca hubo una alta cultura, menos aún pues la capacidad para hacer un muro de semejantes proporciones. Y sin embargo, ahí están. Hoy por hoy, los hermanos del Uruguay y los hermanos del Brasil, de forma conjunta, pues hacen continuas salidas a la zona de Paraúna, o sea, allá en Goiás, y teniendo experiencias interesantísimas. Hay túneles y galerías debajo de todo esto. Han tenido grandes avistamientos. La pena es que está bien reseco, está desforestado porque han llegado los ganaderos, han talado y todo eso va alejando las lluvias y todo. Pero el lugar sigue siendo mágico y extraordinario. Ya en la época de mi hermano Charlie, con los grupos que llegaron allí por primera vez, ellos descubrieron una pirámide escalonada al estilo Soser, pues en lo alto de esa meseta montañosa. Una pirámide en medio del corazón de Brasil. Dentro de los miembros de la Hermandad Blanca más conocidos están los Reyes Magos. Los Reyes Magos que llegaron 2 años después de que Jesús había nacido. Por eso es que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, allí en Belén. Llegan cuando Jesús ya vivía con su familia en Belén, porque los evangelios dicen que Jesús nació en una cueva y después los pastores llegan a la casa donde estaba el niño. O sea, llegan 2 años después de que Jesús había nacido y venían trayéndole incienso, oro y mirra para financiar también el hecho que la familia se iba a trasladar a Egipto, al lado de los esenios alejandrinos, que también eran miembros de la Hermandad Blanca. No todos, como pueden ver ustedes, están en túneles, galerías, también los hay en la superficie. El término mago proviene del persa antiguo magí, del latín magus. El sentido original de la palabra mago se refería a los integrantes de una tribu de Media, ¿no? O sea, estamos hablando pues del norte de Persia, de Irán, y luego a los sacerdotes persas. En términos modernos se refiere a una especie de astrólogo o adivino que practicaba la magia, comúnmente mago para el masculino y maga para el femenino. Mago también viene de magíster, de maestro, el que conoce las leyes, sabe cómo aplicarlas. Pues los magos o esta tribu del norte de Persia, del norte de Irán, ¿no? Eran gente que hacía culto realmente al elemento fuego, como el fuego purificador, pero más bien eran astrónomos, astrólogos de un alto nivel de conciencia. Los magos eran una de las tribus persas, iranias e indoeuropeas que existían en la época histórica Persia. Actualmente Irán, esta tribu de los magos eran gente que se dedicaba mucho a la observación de los cielos y al pronóstico del futuro. Eran muy famosos. Zoroastro, profeta persa, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo, Zoroastro, también conocido como Zaratustra, predicó una nueva religión basada en la adoración de una deidad suprema, o sea, un solo Dios, ¿no? Llamado Ahura Mazda o Hormuz, el Señor sabio, acompañado de los 6 espíritus de la verdad, la justicia, el orden, la docilidad, la vitalidad y la inmortalidad. O sea, una jerarquía por debajo del dios Hormuz, el Señor sabio. El zoroastrismo ejerció una influencia notable sobre el judaísmo y estaba muy presente en la doctrina cristiana. Su idea de un mundo dominado por la lucha entre los principios del bien y del mal, pues fue también la base del maniqueísmo del siglo III. Ahora, con respecto a Zoroastro, a pesar de que fue un personaje histórico, se ha perdido en la noche los tiempos.
O sea, se habla de que tendría 4.000 años de antigüedad, se dice que tendría solo 2.500 años o 3.000 años. Nadie sabe realmente, pues, en la época en que vivió Zoroastro o Zaratustra. Pero realmente era alguien muy, muy especial. Recuerden ustedes que en la época de los asirios, estamos hablando de hace, pues, 2.800, 2.700 años atrás, pues 10 de las 12 tribus de Israel fueron esclavizadas y llevadas a Asiria, o sea, a Nínive. Esas 10 tribus nunca volvieron. O sea que a la muerte de Salomón, ya su hijo Roboam ya se peleó con 10 de las 12 tribus de Israel. Entonces 10 tribus se retiraron y formaron el reino del norte, con su capital Siquén de Samaria, y la tribu de Judá quedó con el reino del sur, y durante 200, 250 años tuvieron una guerra civil fratricida, pero estúpida, sin sentido alguno, y eso permitió que lleguen los asirios y se lleven a esas 10 tribus del reino del norte, deportados, exiliados hacia Nínive. Esas 10 tribus nunca volvieron, por eso se habla de las tribus perdidas de Israel, y solamente quedó el reino de Judá, y por eso se le llama judíos. Pues las enseñanzas del zoroastrismo, del mazdeísmo, del mitraísmo, que derivan justamente del mazdeísmo, calaron muy hondo realmente en la población hebrea, en las tribus perdidas, y después rebotaron también en el judaísmo y siguieron en el cristianismo. Y podríamos decir que parte de la fuente de la enseñanza de todo está en el zoroastrismo, mazdeísmo de Zaratustra. Zoroastro, Zaratustra fue un profeta persa, fundador del mazdeísmo, media bactriana, o sea, la antigüedad que se le da no corresponde. Se dice que murió a la edad de 77 años y 40 días. Las fuentes Pahlavi posteriores, como el Shahnameh, en cambio afirman que un oscuro conflicto con el pueblo de los tuirias lo llevó a su muerte, asesinado por un carapán, un sacerdote de la antigua religión llamada Baradres. O sea, pero realmente ya se quedó en el aspecto de lo mítico. Realmente no se tiene un conocimiento pues real sobre esto. El mazdeísmo, religión de los antiguos persas, está basado en la existencia de dos principios divinos de lucha eterna, uno bueno, creador del mundo, y otro malo, destructor. O sea, a pesar de que hay un solo Dios, de todas maneras existe por debajo de ese Dios, la lucha de opuestos, ¿no? Hormuz y Arimán son los dos principios divinos del mazdeísmo. El Aura Mazda, ¿no? Hormuz, Arimán, ¿no? La lucha de oposición como el yin y yang. Y Hormuz aparece siempre en un disco volador con alas, ¿no? En un disco volador, un ovni. El mazdeísmo tiene como base el conflicto, pues, del bien y del mal, la pugna de dos dioses hermanos y gemelos, Aura Mazda y Angra Mainyu o Arimán. Estos espíritus coexisten en cada uno de los seres vivientes. Aura Mazda es el fuego eterno, símbolo de lo divino. Arimán, en la antigua religión persa, del ateísmo, los libros de Zoroastro, Arimán es el dios de la oscuridad, el destructor eterno de los dioses, personificación y creador de la maldad, portador de la muerte y de la enfermedad. También es conocido como Angra Mainyu, y su nombre significa espíritu diabólico. Entonces, un dios principal y más bien estos dos principios como dioses menores en lucha. Es un poco como los antiguos sumerios que hablaban justamente de Alalu, ya, o Anu, y Enki y Enlil también en lucha, uno a favor de la humanidad y otro en contra. Entonces el dios Hormuz, pues, es en este caso el que defiende a la humanidad el principio positivo. Recuerden ustedes que hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes de la última etapa del plan cósmico. Por un lado estaban los Oriones, seres de aspecto reptiliano, como de 3,5 metros de estatura, con cola, muy evolucionados, pero al parecer como que no apreciaban a la humanidad de ninguna manera. Y por otro lado estaban los pleiadianos, seres de aspecto humanoide, pero que sentían un nivel de empatía, de afinidad excesivo por el ser humano, a tal punto que no solamente se hibridaron con seres humanos de la Tierra, sino que nos dieron conocimiento e información que no estaba previsto que se nos entregara.
Entonces, las guerras entre los oriones y los pleiadianos trajeron consigo el que los oriones fueran derrotados y deportados y exiliados a la tierra. El Zen Avesta es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes a la región zoroastrista y redactados en un idioma, un lenguaje llamado el avéstico. Mitra era un dios solar de origen persa, antiguo Irán, que se difundió por la India y el Imperio Romano. Su origen se remonta al segundo milenio a.C., aparece mencionado en tratados entre hititas y los mitanios hace 3.400 años atrás. Pero igualmente este culto tiene que ver mucho pues, con el zoroastrismo, con las enseñanzas. Miren ustedes aquí el símbolo del dios Hormuz, o Ahura Mazda, ¿no? Allí en estos textos de hace 4.000 años atrás. Después de la conversión de la tribu de los magos al zoroastrismo, pues fueron considerados por los tres imperios persas guardianes del legado de Zaratustra, a pesar de que introdujeron algunas modificaciones al mensaje original. Los magos de Persia fueron incluyendo en su religión algunos temas o elementos de Babilonia, como la astrología, la demonología y la magia. El Ser Supremo, Ahura Mazda, crea el universo conocido en 6 días, periodos sucesivos de tiempo, en el siguiente orden. Los cielos, las aguas, la tierra, árboles y plantas, animales y el hombre. Al final, igual que nos menciona la Biblia, pero mucho antes siquiera que surgiera la Biblia como tal. Los conceptos de cielo e infierno, día del juicio final y la revelación final del mundo, y los ángeles y demonios se originaron en las enseñanzas de Zaratustra. O sea, el concepto de cielo y infierno, juicio final y la revelación final del mundo. Incluso la idea de Satanás es fundamentalmente zoroastrista, o sea, ya es algo que existía de hace mucho tiempo atrás. Hoy sabemos por parte de los guías que la versión sin distorsiones es que Satanel era un ser extraterrestre de aspecto reptiliano, de color blanco, con su cola de 3,5 metros de estatura, y que lideraba realmente a los Oriones en las guerras de Orión. Y que en determinado momento incorpora el espíritu de Lucifer, uno de los padres creadores del universo material. Recuerden que Dios es uno solo, pero hay jerarquías intermedias según los guías, y hay seres ultraterrestres, los padres creadores del universo material, los geles, los resplandecientes, o los arcángeles, uno de ellos, Lucifer o Luzbel, que se incorpora, transmigra en la persona de Satanel para enfrentar a Micael o Miguel, que es incorporado por el líder de los pleiadianos. Pero al final son derrotados, o sea, los Oriones. Toda la fe del zoroastrismo se basa en la lucha entre Dios y las fuerzas de la bondad y la luz, representada por el Espíritu Santo, Spenyamanyu, y Arimán, que preside las fuerzas de las tinieblas y el mal. La tradición narra que Mitra vino al mundo en una cueva a la que llegaron los magos para rendirle culto, al afirmar que se trataba del Hijo de Dios tras ser guiado por una estrella. La fecha de nacimiento de este dios Sol fue el 25 de diciembre. Miren ustedes, el culto al mitraísmo fue llevado desde Persia a Roma y después también se mezcló pues, con las creencias cristianas. Hoy día sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, porque en esos meses llueve, nieva, hiela en Israel. Es recién a mediados de marzo que los pastores van a pastar su ganado de noche. O sea que Jesús realmente nació el 19 de marzo, el día de San José, y simplemente, como no sabían qué fecha había nacido y no les importaba, pues lo unieron, lo mezclaron, lo combinaron con el culto de Mitra. Pero hay esto de que Mitra habría sido visitado por los magos, serían elementos en común que se habrían repetido pues con Jesús, por el hecho mismo que los magos representaban a la gran hermandad blanca en los retiros interiores. O sea, Mitra al final realmente es un dios vinculado al sol, a un disco volador o un disco brillante, al carro de Mitra, es una carroza dorada de fuego, o sea, las naves que vienen aquí a la Tierra. La ciudad de Persépolis, construida por Darío I y sus sucesores a lo largo de los siglos VI al V antes de Cristo. O sea, los persas con su gran civilización. Miren ustedes, ahí el dios Hormuz, siempre el disco volador. Mucho antes del Holocausto y las atrocidades que vemos hoy en día, la historia ha estado plagada de genocidios.
una y otra vez grupos minoritarios que vivían en medio de una cultura que no era la suya propia, vieron cómo sus vecinos se volvían contra ellos para hacerlos pedazos, buscando simplemente el chivo expiatorio de cualquier situación. Una de las peores masacres de este tipo fue una historia que rara vez se cuenta hoy en día. Sucedió en la antigua Persia hace más de 2500 años atrás, en el año 522 a.C. Los magos, un grupo de inmigrantes que vivía en Persia, fueron aniquilados casi por completo. Los persas, que ellos creían sus compatriotas, corrían por las calles masacrando hasta el último mago que encontraban, y no pararon ahí. En los años que siguieron, los persas hicieron de la matanza de los magos una festividad anual llamada magofonia. A pesar de su nombre, los magos no eran hechiceros ni practicaban la magia. Era un grupo de inmigrantes procedentes de Persia que seguían la fe de Zoroastro, constituía un grupo diaspórico que vivía en tierra extranjera, aferrándose a sus propias creencias, mientras se encontraban rodeados de una cultura a la que nunca pertenecieron plenamente. Andaban vestidos de blanco y realmente tenían creencias muy universales, espirituales, impresionantes. Según la historia de Persia, los magos intentaron derrocar la monarquía, haciéndose pasar por el rey. Cambises, hijo de Ciro el Grande, había perdido la cordura combatiendo en Egipto. En primer lugar, envió a un asesino para que matara a su hermano Esmerdis, el siguiente a la sucesión del trono, o sea, para que no hiciera sombra, y poco después se mató él al caerse accidentalmente, bien raro, sobre su propia espada, o sea, se suicidó. El asesino cumplió su misión y dio muerte a Esmerdis, pero se dijo que los sacerdotes magos de la corte real aprovecharon la oportunidad para encubrir su muerte y alcanzar el poder. Los magos eran gente tan espiritual, tan elevada, que eran la parte de la corte, los consejeros realmente de los emperadores persas. Se acusó a los magos de haber puesto a un doble de Esmerdis llamado Gaumata en el trono y le dijeron al pueblo de Persia que su impostor era el verdadero Esmerdis, heredero al trono de Persia. Un sacerdote mago disfrazado de rey habría sido nombrado soberano de todo el reino, cosa que no era cierta. La historia termina con Darío I y un grupo de nobles asesinando al mago que supuestamente había suplantado a Esmerdis y proclamándose rey, razón por la cual la historia es algo más que sospechosa. O sea, realmente mataron a Esmerdis porque Darío quería quedarse con el poder, tan sencillo como eso. Un conveniente grupo de extranjeros que Darío pensó que podría usar como chivo expiatorio para justificar su hostil ascenso al poder. De cualquier manera, los persas se tragaron la historia de Darío sin dudarlo, y las consecuencias de ello fueron terribles. O sea, a pesar de que era gente buena, grandes maestros espirituales, los asesinaron. Darío y sus asesinos asaltaron el castillo, masacrando a los eunucos y sacerdotes magos, hasta llegar finalmente al hombre que se hacía llamar rey Esmerdis, que era, pues, realmente el hermano ya que le correspondía el trono, y se lo echaron. Lo mataron en el acto, cortando las cabezas de los muertos y saliendo a la calle. Exhibieron entonces las cabezas decapitadas frente a los rostros de la gente, diciéndoles que aquel a quien creía su rey era un impostor que había ocupado el trono gracias a una conspiración de los magos. Después le dijeron a la gente del pueblo que empuñaran cualquier arma que pudieran encontrar, dieran caza a todos los magos y los masacraran y se quedaran con sus posesiones. Quedó pues como una tradición la llamada magofonía, la fiesta celebrada en el Imperio Persa, instituyéndose como recuerdo la matanza que sufrieron los magos a manos del pueblo, supuestamente usurpadores, ¿no?, cuando eran gente espiritual y buena, y todo porque Darío quería quedarse con el poder. Mitra, o Mitra en el Avesta, significa contrato o alianza. Era el dios responsable de dar protección cuando había un ataque, protegía a los fieles y castigaba a los infieles. Mitra también se representaba un carro tirado por caballos blancos y a un trono dorado, generalmente un carro dorado, lo que hablábamos de los ovnis. Mitra es el poseedor de la verdad. Su acto de matar a un toro era un acto cosmogónico. El toro es Tauro, y Tauro es la constelación tanto de las Pléyades como la constelación de las Yades.
de donde vienen los venusinos. Entonces, el acto de matar un toro era un acto cosmogónico, el sacrificio de las Pléyades. Recuerden ustedes la batalla entre los Oriones y los Pleiadianos, entre pues Orión mismo y Tauro. Tauro es una constelación zodiacal entre Aries al oeste y Géminis al este. Su estrella principal es Aldebarán y la constelación contiene a Pléyades y a las Hiades. En la mitología, Tauro es un gran animal colocado en el cielo por Hera para defender a las Pléyades frente al cazador Orión, que las perseguía sin descanso. Otra versión nos dice que es el toro contra el que luchó Gilgamesh, Orión. Mitra se mató a sí mismo como una ofrenda de su vida. Sin embargo, resucitó. Miren ustedes qué curioso. Una vez realizada su misión, reunió a sus 12 discípulos en una última cena y luego ascendió a los cielos. Para ingresar al mitraísmo se necesitaba una larga actividad de iniciación. Había un rito bautismal con sangre de toro o cordero. Consumían pan y agua con vino en una comunión. Esperaban que Mitra regresara al final de los tiempos, donde éste juzgaría a los hombres. De modo que los justos subirían con él al cielo y los que no habrían obrado bien serían arrojados al reino de las tinieblas. Su principal fiesta, el 25 de diciembre, fecha del sol invictus. Esto nos recuerda que los guías ya también nos mencionaron que el espíritu crístico se ha manifestado varias veces a lo largo de toda la historia planetaria, no una sola vez. En Persia, pues, existía una colonia judía muy grande, o sea, una colonia hebrea, o sea, descendiente de las tribus perdidas también. Por lo que es factible que el conocimiento de lo que creían los judíos estaba muy extendido entre los persas. Y viceversa. Entonces, los Reyes Magos eran miembros de la Hermandad Blanca de Superficie y que por encargo de la Hermandad Blanca de la Tierra fueron, pues, a apoyar el nacimiento o la encarnación, la nueva encarnación del Espíritu Crístico en la Tierra, en la persona del Maestro Jesús. Y hoy por hoy existen realmente los magos de Persia, a pesar de todo, de las persecuciones también por parte del Islam y todo, pues como tribu los magos existen allí en Persia y siguen cultivando el culto a Mitra y gran parte de la creencia original de Hormuz, ¿no? Y a Hiram y todos estos cultos del bien y del mal. Recordando a los Reyes Magos, la mirra, ¿no? Que fue uno de los 3 regalos que le trajeron, incienso, oro y mirra. La mirra es una sustancia perfumada de color rojo y en forma de lágrimas. Bálsamo precioso. La mirra representaba a Dios como hombre, en tanto que ese material se empleaba para embalsamar los muertos. Y los Reyes Magos reconocían la vulnerabilidad de Jesús, que moriría para salvar al ser humano. Era también simbólico. Y al entrar en casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Jesús, después de ese nacimiento muy auspicioso y de las persecuciones que llevaron a que quisieran matar al niño, ¿no? Después de haber estado también en Egipto y todo, él va a iniciar pues toda una vida pública, pero antes, durante los años perdidos, él recorre muchos lugares de la tierra, recordando, asimilando, activando gran parte de la sabiduría y el conocimiento de sus vidas anteriores. Jesús fue un terrestre extra, no fue un extraterrestre, fue una persona muy evolucionada y que se prestó para cumplir la gran misión de que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera pues la simbiosis cósmica y el espíritu de Micael o Miguel, de esta entidad del universo mental, se incorporara y coexistiera con él. Jesús habría estado realmente en Oriente, pero no estuvo al lado de los faquires de la India y con ellos aprendió a controlar su cuerpo y sobrevivió a la cruz. No, porque los faquires son una secta musulmana y Mahoma vivió casi 500 años después de Jesús, así que no tiene sentido alguno. De que Jesús estuvo en los monasterios del Tíbet y ahí recibió instrucción y conocimiento. Falso, porque las primeras lamacerías budistas tibetanas son del siglo V de la era cristiana. No habían lamacerías en el Tíbet.
pero de que realmente estuvo al lado de los maestros de la Hermandad Blanca por todo el Oriente, sí, hubo época, y como también estuvo al lado de los maestros esenios. Alguien vinculado a la vida de Jesús y que también formó parte de la Hermandad Blanca es José de Arimatea. Recuerden que Jesús era seguido en secreto por Simón el leproso, por Nicodemo y por José de Arimatea, miembros muy importantes del Sanedrín. Seguían a Jesús en secreto. Ni bien Jesús muere y resucita, José de Arimatea se embarcó en una galera romana por el Mediterráneo en dirección hacia Bretaña, hacia Inglaterra, llevando consigo el Santo Cáliz, o sea, la copa con la que Jesús compartió la última cena. Él tenía conexiones comerciales con exportadores de estaño de la costa de Cornualles, que era ya parte del Imperio Romano. En Inglaterra, la tradición sitúa la batalla de los Ángeles en Dragon Hill, cerca de Mount St. Michael. Este es Monte San Miguel, donde actualmente sobre las ruinas de un monasterio benedictino, pues hay un castillo, pero originalmente allá arriba también había un monumento megalítico que recordaba la muerte de los ángeles caídos. La batalla, o sea, recuerden ustedes que hubo varias batallas, o sea, vimos que en Marcahuasi se hacía referencia a una batalla, la batalla final, pero realmente hubo muchas batallas y muchas de ellas se desarrollaron entre Irlanda e Israel, en la famosa línea sacra, o la línea de San Miguel. Pues en Inglaterra está Dragon Hill. Miren ustedes esta colina tan peculiar. Es un pequeño montículo cerca de Huntington, Whitehorse, en Huntington, en el condado inglés de Oxfordshire. Dragon Hill es una colina de tiza natural con una cima aplanada artificialmente en la pendiente escarpada de Whitehorse Hill. Según la leyenda, aquí San Jorge mató al dragón, o sea, la guerra de San Miguel contra Satanás. Se supone que un trozo desnudo de tiza sobre el que no crecerá hierba es donde se derramó la sangre del dragón. Se ha sugerido como una especie de sitio ritual de la Edad de Hierro asociado con la figura de la colina cercana. Este es Dragon Hill y cerquita de aquí está precisamente el caballo blanco de Huntington. Ahora, miren ustedes, o sea, hay como un centenar de caballos blancos en el sur de Inglaterra, cubiertos de piedra caliza o de tiza para ser vistos desde el cielo. Pero ese no tiene forma realmente de un caballo, sino de un gato. Y los gatos tenían origen egipcio. Entonces, ¿qué hace un gato allí? Pero el gato tiene que ver con la magia. Ahí me encuentro en el monasterio de Glastonbury, pues en el sur de Inglaterra, cuando José de Arimatea llegó a Inglaterra trayendo el Santo Cáliz, habría llegado a esta zona de Glastonbury, ahí donde está esa joven parada, pues se ve el piso ahí como si hubiera pues cemento, pues ahí fue donde se encontró el féretro del rey Arturo Pendragón. Y habían también dentro del féretro, de los huesos, esto fue un descubrimiento que se hizo allá por el siglo XII, estaban los rizos del cabello de Ginebra, de la esposa de Arturo. Cerca del monasterio de druidas celtas, que después fue un monasterio cristiano que vimos ahí en Glastonbury, está el Chalice Well, el pozo del Grial, un lugar frecuentado por los antiguos druidas celtas. Miren ustedes, la tapa del pozo del Grial tiene la forma de la espada del Excalibur, tiene el símbolo del corazón, símbolo nítido de la Hermandad Blanca en los retiros interiores. Está la Vesica Piscis, que está esta figura como del 8, dos círculos que se cortan tangencialmente. La Vesica Piscis, vejiga de pez en latín, es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se intersecan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. Esta forma se denomina también mandorla, que significa almendra en italiano. Es un portal dimensional, pero también es precisamente
el pulso de luz violeta que acabó con que habría sido una de las razones que acabó con el planeta hace 1.200 millones de años, y es lo que aseguró el 21 de diciembre del 2012 el tránsito dimensional de la Tierra hacia la cuarta dimensión, aunque lo que realmente aseguró fue el que varios cientos de miles o millones de personas a nivel mundial, el 11 del 2011, nos uniéramos en oración, en meditación, hiciéramos magia, utilizáramos esta energía de luz violeta al final de la cuenta larga de los mayas de 25.625 años y diéramos el empujoncito al planeta Tierra para que pasara a la cuarta dimensión. Esta es la recreación de la información captada por el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, en noviembre del año 2010. Entonces, lo que simboliza es el tiempo real y el tiempo alternativo y ese punto de intersección que al final termina siendo, pues, la Tierra. La Tierra que al final termina siendo la llave, la clave para el ingreso a la Tierra a cuarta dimensión y el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos y el inicio de un tercer tiempo, una nueva realidad. Este símbolo era utilizado, pues, por los gnósticos. Y los gnósticos, o sea, utilizaban el símbolo de almendra, que era la conjunción de los dos círculos. O sea, realmente la unión de los tiempos, lo que crea el tercer tiempo es la Tierra y el proceso de nuestro planeta. Miren ustedes allí la serpiente del conocimiento, pero también la serpiente del bien y del mal. O sea, al final todos los símbolos son duales. El demiurgo, en la filosofía gnóstica, es la entidad que sin ser necesariamente creadora, porque realmente el creador es uno y las otras entidades van recreando, bueno, es la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. En la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos es considerado un dios creador del mundo y autor del universo. Demiurgo significa literalmente maestro supremo, artesano, hacedor. Y fíjense ustedes cómo en los campos sería el sur de Inglaterra también se repite esta figura, cómo se va eslabonando todo el círculo buscando la unidad, o sea, integrar el tiempo real y el tiempo alternativo, un tercer tiempo, que al final terminó siendo el nuevo tiempo. Allí en Chalice Well, pues sale agua de dentro de la tierra, ya con óxido de hierro, es como si fuera sangre, sangre de la madre tierra, y nos recuerda precisamente, pues, que José de Arimatea llegó a esta zona trayendo el Santo Cáliz, la sangre real, o sea, el sacro oficio, el oficio sagrado, el sacrificio realmente de Jesús. O sea, la muerte de Jesús para recordarnos justamente ya que la vida que debemos todos buscar es una vida espiritual, pero que uno tiene que estar dispuesto a darle un sentido trascendente a su vida y si estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, es para renacer en un estado de conciencia superior. Y al final realmente la tierra estaba muerta y ha resucitado y ahora estamos en un tiempo totalmente nuevo. A fines de los años 20, o sea, del siglo XX, o sea, 1920 en adelante, pues un sacerdote salesiano, el padre Carlos Crespi, se hizo amigo del indio Shuar, de la tribu de los jíbaros, y llegó, enviado por el Vaticano, a las selvas del Ecuador para buscar piezas arqueológicas y enviarlas al Museo del Vaticano. El padre Carlos Crespi, que era un sabio y tenía mucho conocimiento también de la música, pues se hizo amigo de los indios Shuar y a cambio de alimentos que él les proveía y todo, iba adquiriendo piezas arqueológicas extraídas de un sistema de cuevas en la frontera entre Ecuador y Perú, la cordillera del Cóndor, la cueva de los Tallos. Esta sería también otra de las entradas al mundo intraterreno, el territorio de la Hermandad Blanca, donde se guardan los archivos del conocimiento. No por nada del interior de estas cuevas se sacaron planchas de oro con extraños símbolos que se asemejan mucho a los neumas del canto gregoriano. Símbolos que en vez de leerse se cantan y al cantar elevan la vibración y entras en sintonía con la información del universo o la historia del planeta. Obviamente, como a toda fuerza se le opone otra contraria, igual intensidad, y así como hay un gobierno interno positivo, hay también fuerzas oscuras y tenebrosas, pues inteligencia británica, liderados por Stanley Hall, y para disfrazar
la expedición invitaron al astronauta Neil Armstrong, el primero en pisar la Luna, para que los acompañara en una misión ya de entrar dentro de esas cuevas. Amenazaron a los Schwartz para que no se acercaran y ellos bajaron en las cuevas y extrajeron cantidad de material que había dentro de ellas. O sea, saqueando, robando esos archivos del conocimiento. Pero precisamente hay muchos backups o archivos de respaldo. La hermandad blanca está repartida por todo el planeta. Miren ustedes, a 100 metros de profundidad por debajo de la Tierra, cómo se puede ver que el lugar no es algo natural, está trabajado por la mano humana. Entre las planchas de oro extraídas de la cueva de los tallos está esta, donde se puede ver claramente una pirámide al estilo egipcio con extraños símbolos. O sea, en el Ecuador nunca se había encontrado pues, pirámides de este tipo, máximo las llamadas tolas, que son como pirámides trapezoidales hechas de tierra, y pirámides de tipo circular, ¿no? De la época inca, ¿no? Como es Ingapirca, pero una cosa como esta, no. Los guías extraterrestres en comunicación dijeron que dentro de muy poco se encontrarían hallazgos arqueológicos que romperían todos los esquemas y confirmarían todo. Pues precisamente se encontró esta pirámide en el Ecuador que tiene pues más de 80 metros de altura, miren ustedes, y las piedras así, el estilo inca, en el recinto Azuay, Río Negro, los Yanganates, miren ustedes, cubierta todavía por la vegetación. Nuestro hermano Rafael Calderón, o sea, gran instructor de los grupos Rama del Ecuador, nos muestra este hallazgo que hizo justamente con Susi Prince, allí en Santo Domingo Las Áchelas, en el Ecuador, rostros alienígenas, pero también símbolos que se repiten en los lugares donde está la Hermandad Blanca, rostros corazón. Y Rafael es uno de los más experimentados exploradores de la Cueva de los Tallos. Él ha bajado en muchísimas expediciones ahí al interior de las cuevas. Y realmente ha tenido experiencias extraordinarias también con la Hermandad Blanca allí. Ahora en el Ecuador hay varias entradas a ese mundo intraterrestre. Otra de ellas se llama Tulipe, donde podemos ver estos petroglifos que se asemejan muchísimo a lo del tiempo real, tiempo alternativo, las serpientes cabezas. Ahí con Rafael, pues en una de las entradas de la Cueva de los Tallos, pero una de las Cuevas de los Tallos que está en el occidente ecuatoriano, no en el oriente ecuatoriano. Y allí, en esas cuevas, se han encontrado esculturas como esta, que habla de los hombres pájaros. O sea, los hombres pájaros son los seres venidos del cielo. También hay extraterrestres con apariencia aviar, o sea, seres que tienen la apariencia de aves. En 1989, en la quinta convocatoria que se hizo a la prensa, un encuentro programado, los guías buscaban apoyar contundentemente la convocatoria que habían hecho para el viaje de contacto con la Hermandad Blanca tanto en Egipto como en Paititi, en las selvas del Amazonas. Los periodistas fueron testigos de la aparición de las naves, salió ampliamente publicado, y viajamos a Egipto y tuvimos el encuentro con la Hermandad Blanca. Precisamente en esta estela de Tell el Amarna, la antigua ciudad de Akenatón, está el relato del contacto, encuentro directo que tuvo Akenatón, pues con un ser vestido de blanco que descendió de una nave en forma de disco volante color rojo, ahí en el desierto. Y fue como una iniciación ya para Akenatón, le cambió la vida, cambió también toda la mentalidad egipcia, lo inició en el culto a un solo Dios, y miren, fue tal la transformación que cómo influyó en su rostro, como hubo variaciones en su rostro después de ese contacto en Akenatón. ¿Quién era ese ser que vino del cielo? ¿Alguien de la Hermandad Blanca del Universo? Pues también nosotros hicimos los viajes al Paititi, en este lugar, el templo de Rachi, del dios Viracocha. Fuimos citados pues por los maestros queros. Curiosamente ahí está María Apasa, como el nombre del lugar donde se encuentra la tumba de Juan el Evangelista. María Apasa es
la Alto Misayo, o sea, dentro de la jerarquía de la cultura inca, de los descendientes de los sacerdotes incas, los Biliac del templo del Coricancha, pues ella en los Queros es la máxima autoridad, una sacerdotisa inca, se llama María Apaza. Y ahí está Santiago, su sobrino, que él es un Pampa Misayo, de un nivel un poco más bajo, haciéndonos la bendición, ¿no? Con una mesa de ritual ya y con piedras del Paititi en forma de corazón para el viaje que íbamos a realizar al Paititi. O sea, realmente son varias las expediciones, hemos contado con el apoyo de los guías con sus naves allí, ¿ven ustedes? Y en las diversas expediciones, pues el apoyo ha sido contundente. Ese es el mapa del Paititi hecho por misioneros jesuitas hace, pues, casi 500 años atrás, 500, 600, o sea, 500, entre 500 y 400 años atrás. Y en este mapa, en el centro del mapa aparece un guerrero, su mujer y su perro, y en todo el marco del mapa dice claramente, corazón del corazón, tierra india del Paititi, a cuyas gentes se les llama indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Hay un mensaje críptico ahí, corazón del corazón. Era un gran disco de oro, como una especie de espejo dimensional que estaba en el Paititi. Corazón del corazón. Tierra, no dice India, sino India, una tierra en el día, una tierra solar del Paititi. Color rojo, amor, pasión, emoción, sentimiento. A cuyas gentes se les llama indios, no indios, sino indios, en Dios, llenos de Dios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno porque no es un reino material, es un reino espiritual, en medio de la selva amazónica. Y hay una montaña, ahí el Monte Azul, y toda la ruta justamente, los ríos y todo. Y hay está el símbolo de la luna y el símbolo del sol, la oscuridad y la luz. Y unas frases que dicen, estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear las leyes y principios universales, el principio del mentalismo, el principio del decreto o la vibración, donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez, el poeta es el que habla con el lenguaje del corazón, y el poeta tal vez pueda abrir la puerta cerrada desde antiguo del más purísimo amor. Y abajo en el extremo del lado derecho dice, aquí puede verse sin atajos, o sea, sin restar el esfuerzo de llegar hasta allí caminando y todo, aquí puede verse sin atajos el color del canto, el color del canto, o sea, la vibración de los pájaros invisibles. ¿Y quiénes son los pájaros invisibles? Las aves portadoras del mensaje de los dioses, o sea, los hermanos mayores. Allí en el Paititi, en el muro de Pucharo, donde hay cantidad de petroglifos y símbolos, justamente el jefe de la tribu de los machiguengas, que son los que cuidan esta zona, Cachán, nos dijo que a través del muro podíamos entrar nosotros al Paititi. Y en el muro hay símbolos como el del tiempo real, el tiempo alternativo, ¿no? Las dos serpientes, que ya tantas veces se ha mencionado, que aparecen también en los agroglifos, los rostros corazón, y ustedes la montaña azul que aparecía en el mapa, y al pie piedras con petroglifos, con rostros corazón. Y en toda la ruta, corazones. Los guías nos habían dicho que estando ahí en el Paititi llegaríamos a saber quién era Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión. Así que en el viaje del año 90, que nosotros hicimos al Paititi, el primer viaje del que tuve la oportunidad de participar, pudimos acceder a esa información de cómo Micael o Miguel se incorporó en la persona de Jesús durante los 3 años de vida pública. Y Micael o Miguel era un ser ultraterrestre, uno de los padres creadores, un arcángel, un resplandeciente. Con la bandera de Nicolás Roerich, la bandera de la Hermandad Blanca, pues en el último viaje que participamos ahí en el Paititi, por lo menos que participé yo. Atrás está el muro de Pucharo. Las evidencias pues de las ruinas de Paititi, miren, piedras incas perfectamente trabajadas, maquetas como esta que se parece mucho al Machu Picchu, solamente que a 200 kilómetros del Machu Picchu. Piedras trabajadas perfectamente, altares
que visto de costado se puede ver que es un rostro mirando al cielo, y la montaña de la meseta del Panteacoya, al pie, detrás de toda esa selva están las ruinas del Paititi. Así como el Machu Picchu tiene un rostro mirando al cielo, también aquí el rostro mirando al cielo, y que nos recuerda a un Moai gigante. Susi Prince, Susi Gavilanes Prince, ya mostrándonos la ruta del Paititi con un valor y un arrojo, ella siempre por delante. Nuestro hermano Hugo Piris, Darío, su hermano Darío, disculpe, estaba confundiendo a su hermano Huguito, a Darío, mostrando realmente su hallazgo, una mesa tipo altar de piedra trabajada, dinteles, encontrábamos de todo cubierto por la vegetación, y estando ahí en el Paititi, pues tuvimos, tuve la experiencia nocturna, después al día siguiente la tuvo también Daniel Lague, de un encuentro con la dama de Ábalos, o sea, la guardiana de todo ese lugar, el espíritu planetario, que me llevó hacia la cueva realmente de la meseta del Panteacoya, que me mostró realmente esos archivos del conocimiento, una experiencia en donde el grupo me escuchó y me percibió fuera de la carpa y yo me vi también, pero al final no sabía si había salido o no salido nunca de la carpa. Fue extraordinaria la experiencia. El asunto es que realmente pudimos acceder a ese conocimiento, esa información y llegar a lo más profundo realmente de ese lugar, en contacto realmente con la Hermandad Blanca. Ya volviendo, el espíritu planetario, la mujer de Dávalos, o la mujer que da el aval a los que llegan a este lugar, el espíritu planetario en este sitio, nos acompañó, se manifestó físicamente, se fue materializando delante de todos nosotros. Ahí está Darío tomando la foto realmente de esta presencia. Otro lugar de contacto con la Hermandad Blanca, el Monte Shasta, un volcán durmiente allá en el norte de California. Son como 4 conos volcánicos. Miren ustedes qué impresionante la montaña. Ahí se vienen haciendo salidas de los grupos de Estados Unidos año tras año. Ahí han habido proyecciones, manifestaciones de los guías, avistamiento de todo tipo. También habrían túneles y galerías que conectan con la Hermandad Blanca. Se habla de una ciudad intraterrena llamada Telos, o sea que se traduce como comunicación con el espíritu, que habría un sabio maestro llamado Adama, que provendría de la Lemuria, o sea, de la primera civilización originaria del planeta Tierra. El último periodo de la Lemuria fue el periodo de Mu. Los sobrevivientes de la Lemuria y del último periodo de Mu habrían sido trasladados por los pleiadianos hacia Centroamérica y habría surgido de allí la civilización olmeca, que sería miles de años más antiguo de lo que se pensaba. En Monte Shasta hay todo tipo de manifestaciones extraordinarias, desde climáticas como también del fenómeno ovni. Y allí en ese lugar pues se han hecho salidas, encuentros con experiencias maravillosas. En ustedes ya llegando a Monte Shasta la presencia de un objeto, una nave, acompañando la llegada del grupo. Ha habido y hay filmaciones, fotografías de avistamientos en el lugar, se han dado experiencias de sendras, recientes avistamientos de naves nodriza similares a las que vio mi padre con nosotros en el año 74 en el desierto de Chilca. Y cerca de Monte Shasta, entrada al mundo intraterreno a través de la cueva de Pluto o de Vulcano. Lugares que han tratado de ser neutralizados con fuerzas oscuras y tenebrosas. Se sentía una carga de negatividad muy fuerte en el lugar, porque se han hecho todo tipo de rituales para tratar de bloquear los accesos a ese mundo intraterreno. Y ustedes, el lugar es extraordinario, pero igualmente conecta con miembros de la Hermandad Blanca, de los partidos interiores. Donde está la luz, también está la oscuridad,
como en todas las enseñanzas del mazdeísmo, del zoroastrismo. O sea, no estoy diciendo de que la Hermandad Blanca tenga una religión y esa es la religión verdadera. Todas las religiones son buenas siempre y cuando seamos consecuentes con ellas, porque en esencia todas plantean lo mismo. Solo que gente de diversas religiones, gente de los zoroastristas, o sea, del mazdeísmo, o del mitraísmo, como del cristianismo, del budismo, han sido incorporadas en la Hermandad Blanca, porque en las religiones, en todas ellas, ya como el caso del Islam, por ejemplo, los sufíes y todo, es gente maravillosa, gente increíble, y gente muy espiritual, y gente muy universal que respeta a todas las demás religiones. Entonces, la Hermandad Blanca ha venido cuidando los archivos del conocimiento y parte de ella ha estado infiltrada en medio de nuestra sociedad, tomándole el pulso a la humanidad para saber en qué momento la humanidad estaría en capacidad de poder tener acceso al conocimiento. Y el conocimiento es parte de lo que estamos compartiendo en la actualidad con respecto al plan cósmico. Estamos cumpliendo la tarea como la nueva Hermandad Blanca, pero ya no los retiros interiores, sino de la liberación de información. Todos estos viajes que se han hecho de contacto con la Hermandad Blanca fueron para integrar no solamente a quienes fuimos, sino a todos nuestros grupos como la nueva gran Hermandad Blanca de la Tierra para cumplir la labor de difusión, de divulgar, de compartir el conocimiento de quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es la gran expectativa cósmica que pesa sobre la humanidad. Aprender a amar y enseñar a amar. Esa es la tarea que tenemos entre manos. Muy bien. Vamos a pasar entonces a las preguntas e inquietudes de todos ustedes. Hola, Sisto. Miti, Tengo preguntas, la que quieras. pero no tengo preguntas, digo, pero sí me he ¿No tienes sentido muy preguntas? identificada. Sí, me he sentido muy identificada con el tema, porque he leído a Elena Blavatsky, he leído La voz del silencio, La doctrina secreta, Isis y Melo y todo eso. sí, y sí, la doctrina secreta, tengo todos los tomos completos. Y luego, como estudiante de arte, también a Nikolai Rodrich, que ha sido gran amigo de uno de mis poetas favoritos, Tagore, premio Nobel Claro, de la Rabindranath Tagore, literatura. realmente un maestro, Sí, un gran sí, maestro. sí, fantástico. Me ha encantado mucho la conferencia, muchísimas gracias. De todas maneras, siempre es un resumen, porque Sí. no podemos tampoco expandirnos ya demasiado, ya, pero por lo menos es una síntesis de toda esa información. Sí, sí, gracias. Gracias a ti también. ¿Preguntas? Sí, Gloria. Está apagado tu micrófono. Maravillosa la charla, muchas gracias, muy buena. Ah, qué bueno que les haya gustado, gracias. ¿Y tú eres el representante de la Hermandad Blanca en la Tierra? Soy uno más de muchos, un obrero en el camino, nada más. Felicitaciones. Gracias. Y gracias a ustedes también por ser en muchos de los aspectos mis grandes maestros también. Wow, no sabemos de qué, pero bueno, gracias. Prefiero no hacer la lista que es larga, ya la dejo para otro día. ¿Preguntas, inquietudes? Antonio, por favor. Sí, gracias, maestro. Una pregunta, dice aquí, ¿el estar avanzados es en conciencia y tecnología o solamente en conciencia? El avance puede ser tanto en conciencia como en tecnología. No necesariamente una persona muy avanzada tiene que estar avanzada en tecnología. Hay maestros espirituales muy humildes que en su vida han tenido un móvil, un celular o que no saben de física cuántica y sin embargo tiene un nivel de conciencia superior. Y hay gente que aún estando ya dentro de la física más avanzada tiene también niveles de conciencia muy altos. O sea, no es la cantidad de conocimiento ya que manejes, es el grado de consecuencia de la persona. Tengo otra pregunta. Ya mencionó usted qué contienen estos archivos, pero ¿para quién se guarda entonces? Se guardaba. Se guardaba. Ya no se está guardando. Está saliendo la información.
Gran parte de todo lo que se transmite, lo del plan cósmico, es parte de esa información que ya tiene que salir y que está saliendo. Y ya muchas escuelas espirituales y grupos esotéricos y todo ya se han puesto en el plan esotérico de liberar información. Y cuando hablan de la humanidad, hablan de las razas que estamos aquí en este planeta, por ejemplo, es decir, los asiáticos, la raza, pues voy a llamarlo de color, ¿verdad? Blanca, negra, del Medio Oriente, ¿toda junta? Claro, o sea, la raza originaria del planeta Tierra es la raza negra. Después hubo la hibridación y mestizaje entre pleiadianos, que eran de raza blanca, con gente de raza negra. Posteriormente ha habido también naufragios estelares, descenso de seres de rasgos orientales. Ha habido también un proceso de adaptación, ya porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación tremenda y han habido modificaciones, evolución, cambios, pero de alguna manera somos una síntesis del universo que nos rodea y hoy la humanidad toda es mestiza. O sea, ha habido un proceso de mestizaje tal que esta quinta humanidad tiene de todo un poco. Hasta la gente más blanca que tú puedas encontrar por ahí, vas a encontrarle genes, ya te digo, de raza negra, ya lo más profundo, porque todos estamos mezclados, todos. Y otro detalle, ¿no? O sea que ya está más que demostrado que la genética es capaz incluso de transmitirse de forma electromagnética, de proyectarse, es telepática, o sea, se puede transmitir a distancia. Entonces, el ejemplo que utilizamos, ¿no? De una pareja que adoptó un niño y con el tiempo el niño comienza a comportarse y a adquirir rasgos y gestos propios de los padres, ¿no? Y dicen igualito a la mamá, igualito al papá, y se ríen porque el niño es adoptado. ¿De dónde? O cuando una pareja ya se ama muchísimo y son diferentes en apariencia, pero la gente dice, oye, ustedes son hermanos, ¿no? Ya. Y entonces miren y se ríen, ¿de dónde? Pues son pareja. Ya, o sea, uno se va mimetizando, se va incorporando, va, o sea, transmitiendo información a múltiples niveles y se va enriqueciendo con todo eso. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, Pedro. Sí, Rosanita, cuéntanos. Lo siguiente, muchas escuelas esotéricas espirituales manifiestan de que la transmutación de energía sexual es el gran conocimiento que hay. ¿Tú qué opinas, Pedro? Que es cierto, ¿ya? Pero tú, o sea, no solamente a través de la magia roja, la magia sexual, a través del tantra yoga, composiciones, respiraciones, puntos de acupresión en el cuerpo y todo, puedes hacer de que la energía del kundalini se eleve y realmente active uno a uno los chakras, los vórtices de energía, expandiendo la conciencia y permitiendo el desarrollo de facultades psíquicas, a través de un acto de amor supremo, o sea, de un acto de amor de pareja, en que buscas complacer a tu pareja y tu pareja te busca complacer a ti, eso también transmuta la energía. Y cuando tú no tienes sexo y más bien dedicas tu servicio, tu trabajo al servicio a los demás, a ayudar a los demás, toda la energía sexual y todo se transmuta y se convierte en energías espirituales y todo. Entonces, tú puedes usar ya las herramientas de forma diferente y lograr resultados similares. Por eso en la India hay tantas formas de yoga, de unión del cuerpo, la mente y el espíritu. No hay una única, sino muchas formas. Está el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Kriya Yoga, el Agni Yoga, el Tantra Yoga, el Karma Yoga. Formas diferentes como diferentes somos los seres humanos. El fanatismo viene cuando dice, no, esta es la única forma. ¿No? Ahí dice, no, si no es hasta esta forma, está mal. No es así. Formas diferentes como diferentes somos los seres humanos. Es por medio de las religiones, entonces, ¿no? De las escuelas. Por eso te digo, las escuelas plantean técnicas y prácticas diferentes, pero ¿qué es lo que hemos aprendido nosotros al lado de los guías? Que al final no importa la técnica, lo importante es la actitud, el por qué y el para qué. La forma es lo de menos, es útil, pero no es indispensable. Si no, siempre recuerda ese cuento, ¿no? Del ya.
que lo hemos contado tantas veces, ¿no? Sisto, una pregunta. Carlos, ¿cómo estamos? Resulta ser de que, ante todo tu narrativa, evidentemente estamos en presencia de un cambio y una transformación donde toda la información se está dando en una forma casi sistemática a través del YouTube, a través de tu conferencia, a través de tus expresiones. Pero hay una cosa interesantísima que estamos conviviendo con Celia y con Joaquín, que es que la gente se ha acentuado en muchos casos el escepticismo. Ahora, habiendo tanta información, habiendo tanta claridad con lo que acabas de mencionar en esta conferencia, principalmente en el plano de los persas, ¿qué sucede con ese escepticismo? Escepticismo, la escuela de los escépticos en Grecia significaba suspender el juicio y ser investigador, que es el caso de los científicos. Ahora, ¿qué sucede con ese escepticismo que nace para contrarrestar tanta sabiduría y tanto conocimiento? ¿Qué sucedería en este momento de cambio y de transformación? El escepticismo es útil y necesario, pero muchas veces puede estar escondiendo una suerte de cobardía y falta de compromiso. El escéptico dice, bueno, yo no creo en esto, ya, pero investígalo, pero anda, ya, inténtalo. No, ya, no, yo no creo esto. O sea, pone una barrera porque tiene temor a comprometerse y a que de pronto la verdad a la que puede accesar o acceder le vaya a cambiar su perspectiva. Entonces, el escepticismo es bueno siempre y cuando venga acompañado del valor para experimentar. Y una vez que experimentas, se produce un cambio de 180 grados. Sería entonces la comprobación de cada... Así es. O sea, que escepticismo, ¿no? pero buscando ya la comprobación o encontrando que no hay comprobación porque realmente era un espejismo, era algo inconsistente, que no tenía solidez. Por eso, ¿cuál ha sido el proceso que se ha llevado dentro de la misión? No que la gente crea que nosotros tenemos contacto, que la gente venga y vea y tenga su propia experiencia de contacto. Pero hay gente que dice, no, yo no creo en tu grupo, pero ven y acompáñanos una salida. No quiero. Pero y tampoco creo en tus mensajes. A ver, vamos a hacer una meditación y tú vas a intentar también recibir. No, yo no voy a recibir eso. Yo no hago nada. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tiene temor esa persona de involucrarse y que de pronto le cambie la perspectiva, pues. Ahora, la pregunta al millón es, ante tanta información, ante tanta evidencia, porque ahora ya hablar, cuando nosotros entramos y te conocimos en el año 1987, era un poco controversial hablar del tema extraterrestre. Hoy por hoy eso es una evidencia. Ahora, ¿qué sucedería o qué sucede? Tú bien la comentaste, pero quisiera que la ampliaras, con aquellas personas que tienen la oportunidad ahora del cambio y no lo aprovechan. Estamos en una cuarta dimensión. O sea, que las personas que no acceden a este conocimiento, que no tienen, digamos, una apertura mental, ¿qué sucedería con aquellas personas que realmente la niegan? Ya, los guías claramente dijeron que aquellos que no estén vibrando en la frecuencia necesaria, el tiempo necesario, pues tendrán que repetir el grado en otros planetas como la Tierra y esperar una nueva oportunidad. Ahora, estamos en una época de la era Acuario de liberación de información. El Senado norteamericano, el 17 de mayo del año 2022, pues hizo una audiencia pública dando a conocer abiertamente, ¿no? Más de 400 casos del Pentágono de últimas interacciones de militares con ovnis. Y la conclusión final de esa audiencia pública fue de que los ovnis existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que tienen una tecnología que supera mucho todo lo que el ser humano ha desarrollado. Y ahora hemos visto que aparentemente se han derribado unos ovnis, que inicialmente pensaron que eran todos globos espías chinos, pero resulta ser que sí eran unos ovnis, que no, que sí.
ya están hablando de que nos vienen a invadir los extraterrestres, ya, pero ¿y cómo? Y la conclusión final, después de 75 años de investigación del tema OVNI, de que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y todo, inmediatamente tratar de enlodar, ensuciar, confundir, ¿no? Desorientar a la opinión pública, ¿no? Y sobre todo apelando siempre al miedo, metiéndole miedo a la gente. No busques el contacto extraterrestre, pues te van a abducir, te van a secuestrar, te van a violar los extraterrestres. Imagínense. Gracias, Sisto. Muy amable. Muchas gracias. Pues hay que tener mucho cuidado en esta época con la intoxicación informativa. No hay que confiarse. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Les recuerdo que esta misma conferencia la estamos repitiendo el día viernes a las 7 de la noche. Esta conferencia está quedando grabada y se las vamos a compartir el día sábado junto con la meditación grabada del día de mañana. No se pierdan mañana tanto a las 2 de la tarde como a las 7 de la noche, pues es la meditación del guardián del templo. Una meditación muy bonita de trabajo espiritual. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes. Gracias por compartir, gracias por su apoyo y su presencia. Quiero agregar Gracias, una cosita más. Por Sixto. favor. En el mundo, en el ambiente mundano, digamos, realmente hay un despertar, pero hay muchas cosas que uno que sabe no sabe cómo manejarlo. Por ejemplo, a mí me dijeron que yo tenía que hacer unas clases del plan Parenthood, que es la planificación familiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo que sé de dónde vienen esos planes, a qué va dirigido, ¿cómo uno maneja eso para decirle no, por ahí no? Es otra forma lo que hay que hacer. Sí, hay que tener cuidado porque a nivel social se está queriendo destruir a la familia, se están queriendo destruir los valores sociales, los valores humanos. Realmente se está tratando de crear una nueva sociedad que deja mucho que desear, ¿ya? Y por eso hay que estar muy atento en ese sentido y no prestarse al juego, y más bien, si nos dan la oportunidad, dirigir las cosas de la forma adecuada. Ok, muy bien. Y aprovechar Muchas gracias. todos los valores y todas las enseñanzas que hemos aprendido a través de la espiritualidad y a través de las distintas escuelas, filosofías de las que hemos participado, que en esencia siempre, pues, en síntesis se repite lo mismo. Es como decía, pues, Bahá'u'lláh, el de la tradición, o sea, de la religión la religión también de origen persa, ¿no? O sea, que se encuentra ya en Haifa, en Israel. Bahá'u'lláh decía que todas las religiones son como capítulos del libro de Dios. Para poder entender el libro hay que leer todos los capítulos. Ya, entonces, cuanto más sepamos de todo, ya más podemos nosotros ir extrayendo nuestra propia verdad. Muy bien. Muchas gracias, Sixto. Muchas gracias a todos. Gracias. Ya, Gracias, un gran abrazo y los esperamos en las meditaciones del día de mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Recuerden que con el aporte que han hecho, no solamente nos apoyan, sino que también pueden participar de las 4 actividades que tenemos con la semana y reciben las grabaciones el día sábado. Muchísimas gracias a todos y traten de compartir con compañeros, con amigos, con gente también para que participen de estas actividades. Y después, si realmente hay gente que obviamente no tiene recursos y todo, compartir también el material que estamos difundiendo. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Gracias. Adiós, buenas noches. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Cariño en casa. Chao a todos. Chao. Un abrazo a Marinita.